Bien, saben, hermanos, que en los tiempos que vivimos, la mayoría de la gente, ¿verdad? El enfoque donde ha puesto, estaba yo buscando, estaba mirando a qué se le considera una persona realizada, una persona exitosa. ¿Qué creen ustedes que sería, hermanos, el concepto, o quién sería, se le considera una persona realizada, hermanos, una persona exitosa? ¿A quién, hermanos? A ver, ¿cuál se les viene a la mente de una persona, cuando decimos una persona exitosa, de éxito, o una persona que se ha realizado? ¿Qué sería, hermanos? Pues cumplen las que se ponen, correcto, pero en ese tiempo, ¿cuáles serían? ¿Qué serían esas metas? Tener dinero, una buena carrera, hermanos, tener su casa, hermanos, o sea, según, hermanos, esto está relacionado con la felicidad, según que las personas que se han realizado, que tienen una carrera, están en una buena posición económica, ¿verdad? Por mismo, según ellos son personas que sienten que han aprovechado el tiempo, se han realizado, han conseguido lo que quieren, sus metas, por lo tanto, se cree que son personas felices. Eso es lo que se considera, según, en el tiempo que vivimos, lo que es una persona realizada, una persona exitosa. Entonces surge la pregunta, hermanos, ¿cómo sería, o cuáles serían, hermanos, las características de un cristiano exitoso, de un cristiano realizado, hermanos? ¿Cuáles creen que serían las características de un cristiano realizado, exitoso? Así que alguien que pues, ha llegado a un punto de su carrera como cristiano que se nota, ¿no? Se nota. ¿Cuáles serían las características, hermanos? Un grado de santidad. ¿Cuál? Temeroso a Dios, los frutos del Espíritu, por ahí vamos. No quiero que se olviden lo que acabamos de leer, hermanos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer es muy importante en lo que vamos a meditar en esta mañana. En la obra de Dios para lo que necesitan. Ok. ¿Saben, hermanos? ¿Ustedes alguna vez les han llamado o ustedes han llamado a alguien inútil? ¿No? No digan mentiras, ¿eh? ¿Les han dicho a ustedes alguna vez inútil? Es un inútil. ¿Sí? ¿Y a ustedes lo han dicho alguna vez a mí? Recuerden lo que dice, bueno, lo que dice por Luisa, que Dios sabe, hermano, lo que hemos dicho las otras veces, ¿eh? Bueno, cuando a alguien consideramos, o cuando a alguien se le llama inútil, ¿verdad? O sea, a veces lo usamos de una manera despectiva, de una manera de insulto, a veces cuando estamos enojados, pero ¿a quién se le considera una persona inútil? ¿Perezoso? Puede ser. Normalmente cuando hablamos de una persona o alguien, es un inútil. Digamos que alguien la mamá le mandó al hijo a traer algo, un vaso de agua o algo, y el niño se le cae, es un inútil, porque a veces así somos. O sea, consideramos a alguien que no puede hacer una simple cosa, que no puede hacer algo, que no puede hacer un trabajo, una tarea, y decimos es una persona inútil. O sea, se cree, hermanos, de alguien que es incapaz de hacer lo mínimo, que es incapaz de hacer una tarea simple. Si es una persona, es algo inútil. Pero quiero que veamos, hermanos, porque hoy vamos a ver algo bien importante en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver la parábola del siervo inútil, hermanos. ¿Sí? Yo cuando leí esa parte, hermanos, de las Sagradas Escrituras, a mí me llamó mucho la atención, hermanos. He meditado mucho en esto, y creo que, les preguntaba quién es un cristiano realizado. Y siempre pensamos en una persona exitosa, una persona que llega a la cúspide, en este caso, hablando de la vida afuera, de una carrera, de un éxito, ¿verdad? En la vida. Y aquí, hermanos, en la vida espiritual o como cristianos, ¿cuál sería esa cúspide? ¿Cuál sería ese éxito, hermanos, que nosotros alcanzamos? ¿Sí? Entonces quiero que hoy meditemos en eso y digo, no se les olvide lo que acabamos de leer, hermanos. Bien importante, hermanos, bien importante. Entonces, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 17, hermanos. Vamos aquí a meditar, pero antes de llegar a la parábola, en los versos donde se encuentra la parábola del siervo inútil. El inútil sería como una palabra, despectiva, no una palabra de insulto. ¿Sí, hermanos? ¿Ustedes quieren ser inútiles, siervos inútiles? No, pero
Sí, hermanos. Yo sí quiero ser un siervo inútil. Yo sí, hermanos. ¿Ustedes no? Los invito a que se unan a ser siervos inútiles. Porque van a ver que va a cambiar el concepto de lo que ustedes creen que es inútil, hermanos. Delante de Dios. ¿Quién es un siervo inútil? Yo sí quiero ser ese siervo inútil. El más inútil que haya, quiero ser ese siervo. Vamos a ver Lucas capítulo 17. Dice, hermanos, quiero que tomemos desde el inicio, para que entendamos el concepto de por qué Dios, el Hijo de Dios, llega a ese punto de ponerles esta parábola del siervo inútil, hermanos. ¿Por qué razón se la dijo? ¿Cuál era el contexto de lo que estaba hablando y por qué razón les dijo eso? Entonces vamos a leer algo bien importante aquí en el capítulo 17 y vamos a iniciar en el verso 1. ¿Están ahí, verdad, hermanos? Dice así: y a sus discípulos dice, imposible es que vengan escándalos. Que no vengan, perdón, escándalos, dice, mas hay de aquel por quien viniere. Vean esto, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, dentro del pueblo de su Dios, dice, está hablando nuestro Dios, el maestro, y dice, es imposible, siempre va a haber escándalos. Pero cuidado, hermanos, porque hay una advertencia. Cuidado si tú eres el causante de ese escándalo. Cuidado, hermanos. A Dios no le agrada nada eso, hermanos. Sí, hay escándalos, va a haber, pero yo tengo que cuidarme, y por eso estamos hablando dónde el mundo que vamos a llegar. Yo me tengo que cuidar, tengo que cuidar a mi persona, que no sea yo el que cause este escándalo. Yo tengo que cuidarme. Si que viene va a venir por alguien más y no por mí. Yo tengo que cuidar esa parte. Lo que yo puedo controlar es mi persona. Yo no voy a hacer causa de que haya escándalos. Sigue diciendo. Fíjense la consecuencia, hermano, la gravedad de que haya escándalos dentro de la iglesia. A veces no tenemos ese cuidado. Dice, mejor le fuera si se pusiera al cuello una piedra de molino. Sabemos de lo que está hablando, hermanos. ¿Cómo se eran los molinos antiguamente? Usaban hasta animales, ¿verdad? Para moler, para triturar el grano. Era una piedra o era algo grande. O sea, obviamente que es algo que si hablamos literalmente, ¿verdad? Inclusive estamos usando una forma de un lenguaje, hermanos, como vemos aquí, se fue la palabra ahorita, figurado, hermanos, está poniendo una figura para que entiendan lo que está queriendo decir. Porque ponerse una piedra de molino al cuello, pues era algo imposible, literalmente, porque era algo grande. Pero el punto que está diciendo, pues si así es, si la persona que causa un escándalo, mejor le fuera ponerse una piedra de molino, dice, y lanzarse en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Fíjense, pero ¿cuál es la razón a veces del escándalo que viene dentro del pueblo de nuestro Dios? Nosotros que decimos somos cristianos, nosotros que decimos que somos seguidores de Cristo, ¿verdad, hermanos que sí? ¿Somos seguidores de Cristo o no? Pero ¿por qué vienen escándalos? Entonces, ¿por qué hay escándalos en la iglesia a veces? Yo no estoy diciendo que aquí haya, pero a veces hay. ¿Por qué bien? Sigue diciendo, verso 3. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, ¿qué dice, hermanos? Repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice, hermanos? Vamos llegando, poco a poco vamos a llegar a lo que es el siervo inútil. ¿Quién está dispuesto a poner esto en práctica? ¿Sí entendemos eso, hermanos? Si tu hermano pecare contra ti, no contra Dios, contra ti, si te hizo algo a ti, pero tu hermano te viene y te dice, ¿sabes qué? Perdóname, te dije algo mal, perdóname. ¿Qué dice? ¿Cuál es la ordenanza de nuestro Dios? Perdóname. Ok, le perdonamos una vez, dice el verso 4. Y si 7 veces al día, hermanos, si 7 veces al día pecare contra ti, dice, y 7 veces al día se volviera a ti diciendo, pésame, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonarle 7 veces al día. Ah, bueno, una. Decimos por ahí unas gracias, pero 2 o 3. ¿Cómo vamos a ser perdonado a alguien que una y otra 7 veces, hermanos? Pero saben que aquí esta es la razón. Fíjense lo que está hablando. Es posible que vengan escándalos, pero hay de aquel por el cual vengan los escándalos. O sea, no sé si vamos entendiendo cuál es la raíz a veces de un escándalo. ¿Cuál es la raíz a veces de un escándalo? Como lo estamos leyendo.
algo que se va haciendo más grande. Cuando sabiendo lo que tenemos que hacer para solucionar vamos a decir, un problema, no lo hacemos. Porque ya le perdoné una vez al hermano, ya le perdoné 2 veces, 3, 7 veces, y con lo mismo, el hermano no cambia, ¿cómo va a perdonar? Y no quiere decir que ahí sea el límite, ¿verdad? Porque si vamos a lado, va a decir, hermano, 70 veces 7. Tenemos que perdonar. Entonces, el perdonar, hermanos, conforme a la carne, conforme a nuestra materia, es algo difícil. ¿No creen que sea difícil? ¿Sí? ¿Qué será más fácil, pedir perdón o perdonar? Las dos cosas. ¿Pedir perdón es más fácil? Más difícil. No, yo dije que es más fácil, pedir perdón o perdonar. Perdonar. ¿Perdonar es más fácil, hermano? Perdonar. Que pedir perdón. Sí. Puede ser que sí, hermano, porque para pedir perdón, ¿qué se necesita, hermano? Reconocer. Si lo haces con sinceridad, ¿verdad? Se lo haces con sinceridad, Dios te reconoce que tú estás mal. Humillarte. ¿Es verdad? Bueno, pues viene la persona y se humilla. ¿Qué, hermano? Como dijo la hermana, depende de las personas, a lo mejor hay personas que les cuesta pedir perdón. Sí. Hay personas que les cuesta perdonar. Correcto. También hay personas que Las dos cosas son difíciles. Correcto, es verdad, es verdad. Ok. Vemos que es algo difícil y la razón creo que es difícil porque ¿sabe cuál fue la respuesta de los apóstoles? Verso 5. Y dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué dijeron? ¿Saben de qué consiste perdonar, hermanos? ¿O cuál es qué nos va a ayudar a perdonar? Nuestra fe. Vean lo que va diciendo. ¿Hasta dónde nos lleva el maestro? Le está hablando, hermanos, del escándalo. ¿Por qué viene el escándalo? Ahí nos pone el problema, ¿verdad? ¿Por qué viene? O la raíz del escándalo, que puede ser el escándalo. Y luego, hermanos, los apóstoles, y les dicen que tienen que perdonar a los apóstoles. Dice, Señor, aumentanos la fe. Quiere decir, hermanos, que no es algo humanamente fácil. Y de ahí viene un verso que muchas veces nosotros ubicamos mal, malinterpretamos, porque vean lo que dice el verso 6. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate de mar. Y os que dice, hermanos, que a veces usamos este verso para decir que si tuviéramos un poquito de fe, haríamos milagros. ¿Saben qué milagro quiere Dios que hagamos? Que sepamos perdonar. Fíjense, hermanos, eso es lo que está diciendo, hermanos. En ese contexto puso el Señor este verso. Si tuvieras fe como un grano, dice, como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, muévete, desarráigate y plántate ahí, y él te obedecería. Pero no lo estás hablando que con eso vamos a hacer milagros nosotros de hacer, hermanos, de creer el sol como lo hizo Josué. No, está hablando que si tuviéramos fe, un poquito de fe, hermanos, nosotros sabríamos perdonar. Eso es lo que está diciendo el maestro. Pero ¿cómo, hermanos, nosotros podemos perdonar? Decimos, hay veces, hermanos, que la persona vuelve, hermanos, al problema, vuelve a hacer el agravio. El maestro dijo, tenemos que perdonar. Si queremos, hermanos, evitar, imagínense, hermanos, que yo por no perdonar eso causa un escándalo en la iglesia. Cuidado, porque dice, cuidado, ay de aquel por el cual viniera, y ¿qué dice, hermanos? El escándalo. No es de meditar un poquito, hermanos. No es de pensar que si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿a quién debemos de invitar, hermanos? A Cristo. Y invitar a Cristo, yo les recuerdo eso, hermanos. Cuando la iglesia era perseguida allá por el libro de los Hechos, hermanos, el tiempo de los apóstoles, llegaron a un lugar que se llamó Antioquía. Y ahí por primera vez dice que les llamaron cristianos. La pregunta es esta: ¿por qué les llamarían cristianos? ¿Qué vieron en esta gente que iba huyendo, hermanos, porque la iglesia era perseguida, que les llamaron cristianos? ¿Qué veían, hermanos, en esa gente? Que tenían las obras que ellos habían oído, que sabían de Jesucristo, hermanos. Y les llamaron cristianos. Fíjense, hermanos. Fíjense en el contexto que el maestro pone este hermoso verso. ¿Tuvieras fe como un grano de mostaza? Tú, dice, le dirías así como desarráigate, muévete, si plante ahí y él obedecería. El punto es, hermanos, que el perdonar a alguien depende mucho también de cómo estemos
en nuestra fe. Si tenemos una fe verdadera, quizás, hermanos, en la carne, yo no estoy diciendo que por esta razón, en la carne va a ser fácil perdonar o va a ser fácil pedir perdón. Estamos hablando de perdonar. No va a ser fácil, pero va a ser algo, hermanos, que conforme a esa fe que tú tienes, vas a doblegar tu carne, tu yo, porque es el enemigo más grande que tenemos, y vas a hacer lo que dice el maestro, y lo vas a hacer de corazón. Pero de ahí viene algo más, hermanos. Fíjense cómo les pone esa parábola. Esa es la parábola del siervo inútil. Dice el verso 7, hermanos. Dice, ¿y quién de vosotros? Porque los apóstoles se hizo algo difícil, ¿verdad? Y por él dijeron, Señor, aumentanos la fe. Porque esto es difícil, aumentanos la fe. Entonces el maestro responde una parábola y le dice así, verso 7. ¿Quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta y que vuelto del campo le diga luego, pásate, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come tú y bebe? ¿Sí tenemos lo que el inicio de esta parábola? Dice el maestro, para que entendamos eso, dice, y tiene un criado, un siervo. Imagínense que se pasó todo el día en el campo arando la tierra, porque pues, eso es lo que hace ese tiempo, arando la tierra, limpiando la tierra, todo el día, hermanos, en el sol, el cielo se pasó allá. Cansadísimo, viene a la casa y su patrón no le dice, oye, siéntate a cenar, te voy a servir, o siéntate o vete a descansar. El patrón le dice, ¿sabes qué? Arremángate, cocina, sírveme a la mesa hasta que yo come y me hago. Y después tú vas a cenar. Y luego dice, hermanos, verso 9, da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado. Dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hubieres hecho todo lo que es mandado, decid, siervos inútiles somos. Dice, porque lo que debíamos hacer. ¿Qué cosa dice, hermanos? Dice, ¿tienes un siervo inútil? Fíjense, hermanos. A veces, hermanos, esperamos reconocimientos. A veces queremos, hermanos, si es el mejor músico, que le reconozcan, ¿verdad? Su lugar. Si es, a veces como ministro, no, es que queremos que me reconozcan. Yo soy ministro. El obrero me tiene que reconocer y dar lugar como ministro. O sea, a veces buscamos reconocimientos, hermanos. Buscamos que se nos vean por lo que somos. Buscamos, porque yo sí sé perdonar, porque yo he perdonado al hermano 20 veces, pues el hermano me tiene que dar gracias, tiene que entender que yo ya lo he perdonado. ¿Y saben qué, hermanos? Si tú haces todo esto, si tú has servido a Dios, has hecho todo esto, hermanos, todo lo que el maestro ha hecho, tú debes decir, soy siervo inútil. Porque solamente estoy haciendo lo que Dios me está ordenando. No estoy haciendo nada más. Estoy cumpliendo con la ordenanza de que el maestro me ha dado, que mi Dios me ha dado. Nada más. No por eso, porque yo sí sé perdonar, no porque yo no he faltado. Por eso les decía, hermanos, ahora quiero que recuerden la lectura con la que iniciamos. ¿Se dieron cuenta cuáles fueron las cosas por las cuales, cuando dice que separó a los buenos y los malos, y a uno les dijo, entren al reino preparado desde antes de la abolición? Les digo, porque nunca fallaste un sábado. Les digo, porque tú fuiste perfecto en tu caminar, porque tú fuiste justo en tu caminar. ¿Verdad que sí les dijo esas palabras para que entraran al reino? ¿Qué cosa, hermanos, fueron las palabras que les dijo aquel gran rey a aquellos que les dijo, pasen al reino? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque visitaron al enfermo, porque cubrieron al desnudo, porque le dieron de comer, hermanos, al que necesitaba, porque hicieron las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Saben que no vamos a entrar por justos o porque somos perfectos? Por perfectos nadie va a entrar, hermanos. Nadie va a entrar. Si la salvación fuera por perfección, nadie va a entrar. Porque, hermanos, no podemos ser justos, o sea, perfectos nosotros. Buscamos la perfección. Y esa debe ser nuestra meta, la perfección, ¿verdad? Porque dice la palabra, debemos de buscar eso. Pero, hermanos, si la ley se nos aplicara, dice que cualquiera que vaya en un punto es culpado de todos. Pero no les digo, y vamos a volver un poquito a Mateo 25, hermanos. Vamos a ver, fíjense, hermanos,
que no les digo porque tú nunca fallaste, porque tú. Y fíjense, hermanos, que nosotros decimos que somos hombres y mujeres de fe, decimos tener fe, pero hacemos estas cosas, hermanos. Perdonamos al que nos ofende, cumplimos lo que dice el maestro, hermanos, como dice aquí en el capítulo 25 de Mateo. Vamos a retomar un poquito la lectura. Dice, hermanos, de esa manera, desde el verso 30, y vamos a tomar desde el verso 34. Dice: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y ¿qué dice, hermanos? Me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me recibiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, y estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, porque hermanos, ¿quién lo ha hecho esto al Señor? ¿Lo hemos visto, hermanos? ¿Al maestro le hemos hecho estas cosas nosotros? ¿No? Físicamente no, pero ahora te pregunto: ¿has visto a un necesitado? ¿Has visto a un enfermo? ¿Te has conmovido del dolor de la persona? Ay, que te ha venido a perdonar, te ha venido a pedir perdón y le has perdonado. Fíjense, hermanos, no es al maestro. Dice, hermanos, sigue diciendo: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, dice, ¿qué? Lo hiciste. Cuidado, dice, imposible ahí es que vengan escándalos. Pero hay de aquellos que escandalizaron de estos pequeños. Si nosotros somos la causa, hermanos, nosotros somos los que causamos el escándalo y escandalizamos al pueblo de Dios, hermanos, escandalizamos un pequeño, cuidado, porque lo estamos haciendo al maestro, hermanos. Así como lo que hacemos bien, hermanos, si no lo estamos haciendo a la persona en sí. Es que Dios, hermanos, ha puesto, hermanos, una forma en que nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Y si es, hermanos, a través de alguien que, hermanos, causa constantemente algún mal, hermanos, a la persona su perdón, tenemos que ejercitar eso. Yo les ponía este ejemplo a alguien. Si yo quisiera, hermanos, aprender a nadar, ¿qué sería lo primero que tendría yo que hacer? ¿A dónde me dirijo? Si quiero aprender a nadar, a un lugar donde haya agua, obviamente, ¿no? Y después, ¿qué tengo que hacer? Pues sí, meterme al agua, ¿no? Meterme al agua y de ahí empezar. Entonces, si mi fe, hermanos, yo quiero ser como Cristo, ¿qué creen que se va a presentar en mi vida? El agua, hermanos, esa que les estoy diciendo para aprender a nadar, para practicar mi fe, para ser paciente, para saber perdonar, se va a presentar en los momentos y es donde yo voy a aprender a ser como Cristo. Cuando alguien que me insulta, cuando, hermanos, alguien que es constantemente ahí y tengo que pedir a Dios que me ayude y me dé paciencia, y ahí es donde voy a ejercitar yo para ser, hermanos, practicar y aprender a ser un discípulo de Cristo. Cuando todo está bien, no hay nada, no hay, hermanos, mientras yo no me meta al agua, yo no voy a aprender a nadar. Tengo que meterme, tengo que estar frente a la situación, al problema, para que de ahí, hermanos, yo comience a practicar lo que el maestro quiere para que sea yo un siervo inútil. Imagínense, hermanos. Y aún cuando hacemos todo esto, decimos: hermano, yo sí cumplo eso, yo sí lo he hecho. Hermanos, no esperemos reconocimiento. El predicador no espera reconocimiento, el músico no espera reconocimiento, porque él toca y, hermanos, y él armoniza la alabanza y es el mejor. No. Seguimos siendo siervos inútiles, porque lo que tenemos, dijo el rey David ayer en el libro de las Crónicas, todo eso que hemos dado, tuyo es, Señor. Y de lo mismo que tú nos das, eso mismo nos ofrecemos. No somos nada nosotros, somos siervos inútiles. El éxito, hermanos, el cristiano realizado o exitoso es aquel que hace todo lo que su Señor le ha encargado. Y ese cristiano se considera un siervo inútil. No se considera el mejor cristiano, se considera un siervo inútil. Por eso decía: yo sí quiero ser ese siervo inútil, porque quiere decir que estoy haciendo todo lo que me ha encargado mi Señor. Y sobre eso, hermanos, fíjense por qué, hermanos.
Constantemente la Escritura nos exhorta, hermanos, a que debemos hacerlo de esta manera. Vamos a leer de Efesios, capítulo 4, verso 1. A ver, hermano Benji. Creo que ya le estábamos hoy. ¿Qué lectura, Benji? 4:1 de Efesios. ¿Cómo dice, hermanos? Pongamos atención. 4:1. Es más, leer, hermano, hasta el verso 3, 1 al 3. Y así la palabra de Dios. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Solicitaos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Veamos, hermanos, aquí nos exhorta la palabra de nuestro Dios a través de esta cita bíblica, hermanos, del apóstol Pablo. Dice que nosotros debemos andar de una manera digna, conforme a la vocación a la cual somos llamados, hermanos. Y que esa vocación a la cual somos llamados, en la cual estamos, es una vocación, es de ser como nuestro maestro, ¿no, hermano? No siendo, decimos nosotros, la pisada del maestro. Entonces, ¿de qué manera sería andar dignamente conforme a esta vocación? ¿Cómo sería andar dignamente? Haciendo lo que el maestro nos ha enseñado. Que si alguien me gusta, enfocamos el perdón, porque ahí es el contexto que está hablando la palabra del siervo inútil. Porque si alguien me perdonó, dice la palabra de Dios, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué dice, hermanos? Hacerlo vosotros. Ahora yo les pregunto, ¿no necesitamos el perdón de Dios todos los días? ¿No? Creo que sí, hermanos. Y entonces por eso es la razón que decía el maestro, si tu hermano te ofende y viene a ti y si 7 veces al día te dice perdóname, pésame, dice, tienes que perdonarle. Y aún cuando hagas todo esto, es que eso es muy inútil, porque yo no estoy haciendo nada más, algo grande, pues no me debo sentir yo alguien especial, porque yo sí sé perdonar. Qué bueno, bendito sea Dios, pero no estás haciendo más que lo que se está ordenando, eso es todo. Por lo tanto dice, eso quiere decir, soy siervo inútil. Dice en Filipenses capítulo 1, bueno, voy a cambiarme, perdón, nos quedamos ahí tantito. Dice Efesios 4, ¿verdad? Dice, yo preso al Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Y miren lo que nos exhorta, con toda qué cosa dice, hermanos, humildad, oigan, mansedumbre, con paciencia. Y luego que dice, hermanos, soportándonos. Cuando decimos soportándonos, ¿qué entendemos, hermanos, ahí? Sí, sobrellevarnos, pero quiere decir que es algo que si no le gusta lo que... Ajá, imagínense, hermanos, que el hermano viene y me ofenda, yo no lo perdono. O sea, eso no es soportar. Soportarnos es que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, nuestras ofensas, nosotros tenemos que aprender a sobrellevar y a poder, hermanos, entender y perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué nosotros debemos estar dispuestos a hacer esto? Porque, hermanos, esto es lo que dice el verso 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo es lo que une. Algo que une. El vínculo que dice, hermanos, de la paz. Cuando nosotros no practicamos lo que Dios nos ha ordenado, es cuando se rompe ese vínculo. Porque comienzan los problemas, comienzan los desacuerdos, comienzan, hermanos, las cosas, hermanos, que nos desunen. Y, hermanos, se rompe ese vínculo, ya no hay esa unidad, porque la paz ya no está ahí, hermanos. Todos pensamos diferente, todos tenemos diferentes ideas, pero hay algo que nos debe unir, y es el hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Cuando, hermanos, lo que yo pienso y lo que piensa mi hermano, pero al final llegamos a un punto de decir, bueno, vamos a hacer lo que es la voluntad de Dios, no la mía, no la tuya, lo que es de Dios. Ahí nos tenemos que unir y ver, hermanos, nos toca a veces ceder en algo, nos toca a veces dar algo más, hermanos, pero estamos haciendo lo que estamos procurando mantener la unidad a través del vínculo de la paz. Dice ahora sí, hermanos, Filipenses 1:27. ¿Cómo dice, hermanos? Filipenses 1:27. Quien guste puede dar lectura. Dice así, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo
cosas que veíamos en esta palabra, hermanos, en el contexto que el maestro la pone, es de que todo lo que el maestro nos ordena que hagamos, lo vamos a hacer si nosotros tenemos un poquito de fe, hermanos. Dice que la fe es la que nos lleva a perdonar, hermanos. Esa fe es la que nos lleva a cubrir o a suplir una necesidad de alguien. A dar, hermanos, muchas veces, dice, hermanos, ahí en el libro de Santiago, ¿no? Que dice que, vamos a ver, hermanos, vamos a ver, Santiago, cuando habla precisamente acerca de la fe, el capítulo es, hermanos, a ver, eso no lo tenía aquí notado, pero vamos a verlo rapidito, hermanos. Santiago es el capítulo, ¿qué? 3 o 2. El capítulo 2 de Santiago, o Jacobo, hermanos, vamos a leer desde el verso 14, ¿estamos ahí? Miren, dice así: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene, qué cosa, hermanos? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ve en paz, caliéntate y hártate, y no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Fíjense, hermanos, y hay que pensar eso. ¿De qué sirve que alguien, hermanos, que tiene hambre, y nosotros tenemos 2 platos de comida, porque a veces desperdiciamos hablando de la comida, y vemos al hermano, vemos a la persona que está necesitando, que está muriendo de hambre, y decimos: yo tengo fe que Dios te va a proveer el alimento a ti. Tengo mucha fe. Oye, tú tienes 2. ¿Sabes que lo que si de verdad tienes fe, sabes lo que deberías hacer? Dale de comer. De nada sirve que le digas: tú tienes una gran fe, Dios te va a bendecir, te va a llenar de tu vientre, te va a dar la comida. Si tú tienes las cosas y tú dices que tienes fe, dice ahí más adelante: muéstrame tu fe por tus obras. Porque de otra manera esa fe es una fe muerta. Jesús dijo, hermanos, si tuviéramos fe, un poquito de fe, hermanos, un grano de mostaza, no vamos a hacer milagros de hacer mover un árbol o de tener el sol o de partir la mano, no. Vamos a saber perdonar, hermanos. Fíjense lo que hace la fe. Vamos a ver entendernos. Vamos a ver, vamos a aprender a sobrellevarnos, a ser humildes, decían aquí los hermanos, a practicar o a que broten esos frutos del Espíritu en nosotros, con un poquito de fe que tengamos. Entonces a veces nos damos cuenta que, ¿de qué tamaño será nuestra fe, hermanos, si no sabemos perdonar? ¿O es que no hay fe? Fíjense, hermanos, ¿cuál debe ser, hermanos, el corazón del siervo inútil? Si queremos ser siervos inútiles, ¿verdad? Y ahora no lo vamos a tomar de una forma de insulto, hermano. Al contrario, si queremos ser esos cristianos realizados, nosotros, hermanos, tenemos que llegar a ese punto. Nuestro Señor Jesucristo, y cada fiesta, hermanos, cada fiesta de la Pascua, hacemos un acto que es el lavamiento de los pies. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Para qué, hermanos? ¿Qué nos enseña eso? Jesús dijo: porque ejemplos os he dado, para que como yo hice, vosotros hagáis. Entonces, hermanos, está enseñando que, y le digo a Pedro, a los discípulos: y yo siendo el maestro y Señor, les he lavado los pies, enseñar humildad, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y si lo hacemos, hermanos, vuelvo a lo que dice la palabra, tenemos que decir: somos siervos inútiles, porque solamente estamos haciendo lo que se nos ha ordenado. Dice, hermanos, ahora, ¿qué debe haber en el corazón de un siervo que verdaderamente quiere hacer la voluntad de su Señor? Marcos capítulo 10, verso 46. Primero vamos a ver lo que hubo en el maestro, hermanos. 10:46 de Marcos. Pues, hermanos, si les gusta leer, adelante. 10:46 de San Marcos. Adelante. Entonces viene a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Sigue leyendo, hermano? Ajá. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le pedían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hace nada más, hermanos, pero es que eso no es así de que hay. Vamos a ver eso, hermanos. Primera de Juan capítulo 3, verso 18. Primera de Juan
capítulo 3, 18. A ver, hermanos, ¿quién da lectura a esta cita? Primero Juan 18, 3. A ver, ¿qué debe haber en el corazón del cielo? El Señor Jesucristo, hermanos, dice allá en el libro de Filipenses, que Él mismo, hermanos, siendo hijo de Dios, tomó forma de hombre, estando en la condición de hombre, dice que se humilló hasta lo más bajo, hermanos. Y, hermanos, dice ahí en Filipenses, y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué debe haber en el corazón de un siervo, hermanos? ¿Qué debe tener un siervo? Debe, hermano, estar dispuesto a cumplir la voluntad del Señor, si es posible, hasta la muerte, hermanos. Esa es la enseñanza, es lo que el maestro tuvo. Dice que Él no vino a buscar gloria, Él no vino a buscar gloria para Él, vino solamente a cumplir la voluntad del Padre. En una ocasión, hermanos, allá en el libro de Juan, capítulo 4, cuando se encuentra con la samaritana, mientras sus discípulos van a buscar de comer, dice que después, hermanos, que ellos llegan con la comida, el maestro está hablando ahí, hermanos, con la samaritana, y después del diálogo le dicen los discípulos que comiera, le rogaban, le decían que comiera, y él no comía. Y ellos pensaron, oh, ¿será que alguien le ha traído de comer? ¿Y saben cuál le dijo el maestro? ¿Cuál era su comida? El hacer la voluntad de igual. Eso es lo que él satisfacía, eso es lo que lo llenaba. El siervo, hermanos, debe estar dispuesto a hacer lo que el Señor requiere al pie de la letra, hermanos. ¿Estamos dispuestos a hacer esos siervos nosotros, hermanos? Porque no va a ser como yo quiero, es como me están ordenando. Nuevamente, decía la parábola, ¿qué siervo o qué señor tiene un siervo que después de que viene cansado del trabajo, del campo, y el maestro, su amo le dice, ¿sabes qué? Siéntate, te voy a dar de comer? No, le dice, quítate o remándate, arréglate, cocina, sírveme hasta que yo coma y después tú vas a comer. Y todavía dice, ¿le dará gracias? Dice, creo que no. ¿Por qué? Porque el siervo solamente está haciendo su trabajo, nada más, lo que fue ordenado. Es, hermanos, nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, a saber, a hacer la voluntad, hermanos, de nuestro amo y Señor, o, hermanos, como dice aquí, a saber amar, no solamente de palabra, porque el Maestro o nuestro Dios no nos perdonó a través de su Hijo solamente de palabra, nos mostró ese grande amor a través de la muerte de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? De tal manera, dice, amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea, dice, no se pierda, mas tenga. Y Él nos mostró ese amor, esa es la prueba más grande de amor. Lucas capítulo 6, verso 38. Voy a quedar lectura, hermanos. Lucas 6, 38. Adelante. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida con que midiereis, os será vuelto a medir. Amén. Hay una ley, hermanos, se llama ley que dentro de la Biblia se conoce como la regla de oro. Hermanos, ¿la conocen? ¿Saben cuál es la regla de oro? ¿Cuál es? Lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú primero. Si queremos ser perdonados, ¿qué tenemos que nosotros? Perdonar. Si queremos, hermanos, lo mejor que queramos para nosotros, tú tienes que manifestarlo o primeramente ponerlo en práctica. ¿Sí? A veces nosotros, hermanos, queremos ser seguidores de Cristo, pero a nuestra manera. Queremos ser sus siervos, pero no siervos inútiles que hagamos lo que el Maestro nos está ordenando. Queremos ser siervos que hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad, hermanos? Y no, hermanos, eso no es agradar a nuestro Dios. El siervo, hermanos, debe tener un corazón de estar dispuesto a hacer al pie de la letra lo que el Señor le ha encargado. Ese es el corazón de un verdadero siervo, hermanos. Dice, hermanos, que cualquiera, nosotros debemos saber, porque de la medida que usemos también, de esa medida se va a usar con nosotros, hermanos, ¿verdad? Si nosotros perdonamos, se nos va a perdonar. Si nosotros perdonamos, no se nos va a perdonar, hermanos. Si nosotros ayudamos, por eso decía, y esa fue la razón de que leíamos el inicio de esa lectura. Aquellos que lograron entrar, hermanos, al reino, ¿verdad? Como dice ahí en el Mateo,
no fue, hermanos, por su excelente, porque fueron perfectos en su caminar, que nunca fallaron, no, fue porque pusieron en práctica, hermanos, las cosas básicas que el maestro nos enseñó. Ayuda al necesitado, perdona que tienes que perdonar, visita al enfermo, alguien está en la cárcel, ¿verdad? Pues hay que hacer esas cosas básicas. Este es el verdadero evangelio y eso es lo que hace el verdadero siervo inútil, siervo de Dios, hermanos. Pero si nosotros vemos la necesidad y nos escondemos, si vemos al que tiene hambre, hermanos, y escondemos la mano al que tiene necesidad y no le cubrimos, no estamos haciendo el trabajo de Dios. Y si hacemos algo, hermanos, para que nos vean, tampoco eso es de Dios, hermanos. Porque no hacemos algo para que se nos vea, para que se nos reconozca. Esperamos que nos den un diploma, un certificado. No, hermanos, no. Nosotros vamos a hacer algo, hermanos, porque eso es lo que nos ha ordenado el Señor. Un verso más, hermanos. Leímos Lucas, ¿verdad? ¿Lo leímos? Marcos 9, 35. Eso es lo que debe haber en el corazón de un siervo, hermanos. Marcos 9, 35. ¿Qué dice, hermano? Adelante. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Quieren ser el mejor, hermanos? ¿Quieren ser los primeros? ¿Quién quiere ser el primero, hermanos? De aquí de nosotros. ¿Saben que nosotros para ser primero no hay que subir? Hay que bajar. ¿Sí, hermanos? ¿Quieren ser los primeros? Porque nadie quiere ser primero aquí, hermanos. Qué bueno. Ahí está el detalle. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere humillarse. Porque para ser primero, ¿qué hay que ser primero? Ser el cielo, ser el último. Yo debo considerar el último. Yo tengo que bajarme, hermanos. Antes de subir hay que bajar. Porque el que se humilla, ¿qué cosa, hermanos? Yo ensalza. Antes de subir hay que bajar. Antes de ser el primero, hay que ser el último. Hay que ser el siervo. Y es el corazón que debe haber del siervo, aquel que verdaderamente quiere ser un siervo inútil, que quiere hacer lo que su Señor le dice. Yo no voy a tratar de salir, engrandecer y que se me vea, no, yo voy a ser el último, yo voy a hacer, hermano, lo que dice mi Señor. Y esa es, hermano, la manera que dice la palabra de Dios, que entonces Dios te va a ensalzar. Para ser el primero hay que ser el último. Y el maestro, lo vuelvo a recordar, hermanos, el maestro nos dejó ese ejemplo. Él vino a servir. Perdón, no vino a que le sirvieran, vino a servir, hermanos. No vino a que le sirvieran, vino a servir. Y eso es lo que debe haber nosotros, de servir, hermanos. Pero nosotros a veces queremos, digo, y a veces, pues desafortunadamente comienza desde, dice el dicho aquí de los americanos, que el pez se pudre por la cabeza. Y a veces comienza de los de arriba. Queremos ser los primeros, queremos que nos reconozcan. Y no, hermanos, nosotros deberíamos de ser quien sea, los servidores. Pero a veces no llevamos eso a la práctica. Pero eso es lo que nos habla, hermanos, de ser un siervo inútil. Una cita más, hermanos. Mateo capítulo, bueno, antes de ir a Mateo, hermanos, decía, entonces estamos mirando cuál es el corazón que debe tener un siervo, hermanos. El corazón del siervo debe, hermanos, de poner a otros antes que él. ¿Sí, hermanos? Antes que él. Debe estar dispuesto, hermanos, a hacer la voluntad de su Señor. Debe estar dispuesto, hermanos. Debe estar dispuesto, hermanos, a ser el último, como leíamos ahorita en este verso anterior, hermanos. Y debe estar, hermanos, debe estar dispuesto a servir antes que él sea servido, hermanos. Debe estar dispuesto a ser el último, a servir. Decía, hermanos, debemos tener esa actitud, hermanos, delante de nuestro Dios, de entender que nosotros solamente somos siervos. Que lo que hacemos, hermanos, es solamente la voluntad de nuestro Dios. Que lo que hacemos, hermanos, ¿verdad? Nosotros debemos y no debemos de esperar esa gratitud o que alguien nos reconozca algo, hermanos, porque hicimos algo dentro de la iglesia, hermanos. Porque nosotros, bueno, el trabajo que sea, hermanos. Yo sé que dentro de la iglesia, hermanos, hay muchas cosas que cada uno de ustedes hace un trabajo, hermanos. Pero todo lo hacemos para la obra del Señor. Todo lo hacemos para que la iglesia se mantenga en unidad, para que aún, hermanos, aún hasta que vaya, hermanos, nosotros a veces lo tenemos como algo, como un trabajo. Y una ocasión les platicaba que hay lugares, hay quienes lo tienen como un privilegio, hermanos. El hacer el aseo en la casa de Dios es un privilegio que si tú haces algo malo, te quitan ese privilegio de hacer, hermanos, el aseo en la casa de Dios. Pero nosotros lo vemos como un trabajo. Hermanos, debemos estar dispuestos. Dice por ahí, hermanos, una frase
dice, hablando del siervo, hermanos, que no esperemos reconocimiento, decía alguien, que a veces nosotros no lo pensamos así, que hasta el burrito, en el cual iba el maestro, se ve que los aplausos y lo que daban no era para él, hermanos, sino era el que llevaba encima, hermanos. Si nosotros, cualquier cosa que hagamos, debemos entender que lo estamos haciendo solamente porque es la voluntad de los Dios. Ahora, para ir finalizando, hermanos, vamos nuevamente al capítulo 25 de San Mateo. San Mateo, capítulo 25. Ahora, nuevamente, hermanos, ¿quieren ser siervos inútiles? ¿O no? Yo siervo. Sí. Yo no les estoy diciendo que sea fácil, hermanos. Pero no es fácil por la razón que uno de los gigantes más grandes que tenemos nosotros somos nosotros mismos, hermanos. Porque para decir el ego, el yo está de por medio, más si venimos de, bueno, a veces creemos que los apellidos tienen algo, ¿no? ¿Verdad? Y dice la gente, pues yo soy serrano, yo sé que hermanos serranos también. Soy serrano, los serranos somos gente que no nos, hermanos, ¿no? Nosotros tenemos que humillarnos. Nosotros, si queremos ser el seguidor de Cristo, tenemos que poner a un lado el yo. Y hermanos, tenemos que poner de frente al maestro y hacer la voluntad de aquel al cual queremos presentar. Entonces, si queremos ser, hermanos, porque de otra manera las consecuencias van a ser graves. Dice ahí Mateo capítulo 25, versos. Vamos a leer, hermanos, del verso 30 y. ¿Hasta qué verso nos quedamos, hermanos? ¿Vimos el qué? ¿40? Ok, ahora vamos a leer, hermanos, un poquito más abajo. Dice el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, 41 entonces. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, verso 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Y irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Nuevamente, hermanos, ¿cuál es la razón por la cual unos entran y los otros no? Porque unos pusieron en práctica las enseñanzas del maestro. Porque eso fue lo que vino a hacer él, hermanos. Ayudar al necesitado, a perdonar a aquel que había hecho mal, hermanos. A cubrir, hermanos, ¿verdad? Al que necesitaba salud. Bueno, el caso del que necesitaba salud, hermanos, lo sanó. Él vino a servir, no a que le sirviera. Si nosotros estamos dispuestos a ser servidores, siervos inútiles, hermanos, la recompensa es una recompensa que vale el esfuerzo del trabajo de ser un siervo inútil. Si queremos ser los primeros, está bien que queramos ser los primeros, pero en la parte, hermanos, mejor al contexto como en las Sagradas Escrituras, para ser primero tenemos que bajar, humillarnos, ser siervos, porque no es aquí que se nos va a dar el reconocimiento, no es en este lugar, hermanos, que debemos demostrar que se nos reconozca que nosotros hicimos algo. Si algo hacemos para la obra de Dios, un día se dará esa recompensa, y acá lo acabamos de leer, porque hiciste todo eso, pásale, entra en el reino que ha sido preparado, porque hiciste todas estas cosas, a pesar de tus fallas, a pesar de tus errores, hiciste la voluntad de Dios, cumpliste con este trabajo de ser un siervo inútil. Vamos, hermanos, no es fácil porque la carne cuesta, humillarse cuesta doblegarla a la carne, pero vale la pena. Los invito a que metemos en esta hermosa parábola, en estas palabras del maestro, hermanos, y que nuestra fe, si no tenemos fe, hermanos, hay que pedirle, como dijeron los apóstoles, aumentanos la fe para poder hacer esto, para que nuestro corazón sea limpio, para que toda raíz de amargura sea sacada, hermanos, y para que seamos verdaderos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Seamos los siervos que Él quiere, hermanos, unos siervos inútiles, que hagan lo que Él ha ordenado. Amén, hermanos. Espero que me haya de entender, hermanos. Espero que la palabra nos ayude, nos fortalezca, hermanos, y con esto finalizamos. Dios los bendiga. Pasa a vosotros.